Algo extraño está pasando en el mundo de Bitcoin. Tal vez ya lo haya notado. A simple vista, parece solo otro ciclo bajista. Los titulares gritan pánico. Los precios se mueven con violencia. Y las redes sociales se llenan de miedo, burla y escepticismo. Otra vez dicen que Bitcoin está muerto. Pero en medio de todo ese ruido, hay un silencio que resalta. Uno que proviene de un grupo muy específico. Los ricos, los institucionales, el llamado dinero inteligente. Ellos no están publicando hilos apocalípticos. No están en los noticieros diciendo que esto se acabó. No están huyendo. Están haciendo algo muy distinto. Están acumulando en silencio, sin que casi nadie lo note. No salen portadas, no aparecen tendencias, pero está ocurriendo. Y está ocurriendo rápido. Las billeteras asociadas a fondos grandes, a millonarios e instituciones están creciendo. Las mesas OTC, estas que permiten comprar sin pasar por exchanges públicos, están viendo actividad masiva de compra. Y las billeteras de custodia institucional se están llenando como nunca. El rastro de la blockchain es claro. Mientras el inversionista promedio vende por miedo, los ricos compran en silencio. Y esto no tiene que ver solo con precios. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Cómo los ricos entienden Bitcoin comparado con el resto del mundo. Para la mayoría de las personas, Bitcoin sigue siendo una apuesta, algo volátil, algo peligroso, algo que se puede desplomar en cualquier momento. Para los ricos, Bitcoin no es una moneda, es una herramienta estratégica, es un seguro, es una defensa, una acumulación silenciosa durante la calma. Y esa calma es justo lo que necesitan. ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué no hacen público que están comprando? La respuesta es simple. No quieren competencia. Cada comprador adicional empuja el precio hacia arriba. Cada video viral que defienda Bitcoin aumenta la demanda. Y para que su acumulación funcione, necesitan tiempo. Necesitan apatía. Necesitan que la mayoría piense que Bitcoin ya no vale la pena. Solo así pueden comprar en calma sin entrar en guerra de precios. Hay una frase clásica en las finanzas: compre cuando hay sangre en las calles, incluso si es la suya. Pero la mayoría no lo hace. La mayoría espera confirmación, espera señales, espera que los demás se muevan primero. Y cuando eso pasa, ya es tarde. Los ricos entienden eso. Por eso actúan cuando hay miedo, acumulan cuando nadie más quiere hacerlo. Porque en los juegos de largo plazo, el precio al que se entra lo es todo. Pero aquí viene la parte más reveladora. Este comportamiento no es nuevo, no es exclusivo de Bitcoin. Lo mismo ocurrió con los bienes raíces en los años 50. Lo mismo ocurrió con el Internet en los años 90. Lo mismo ocurrió con el S&P 500 después de la crisis del 2008. En todos estos ciclos, quienes entendieron lo que estaban viendo y actuaron sin esperar aprobación fueron los que más ganaron. Y en todos esos ciclos, la mayoría se quedó fuera. No por falta de acceso, no por falta de oportunidades, sino por una sola razón: no lo vieron a tiempo. Y sin embargo, los patrones estaban ahí, los datos estaban ahí, las señales estaban allí, pero no bastaban, porque ver no es lo mismo que entender. El inversionista promedio necesita que algo sea popular para confiar en ello. Necesita que suba de precio. Necesita que otros lo validen. Pero el dinero inteligente hace lo contrario. Compra cuando es impopular. Compra cuando hay dudas. Compra cuando todos los demás están saliendo. Y por eso no hacen ruido. Los ricos están ocupados acumulando. Mientras los canales de noticias repiten que es un activo sin respaldo, los fondos institucionales están moviendo millones de dólares hacia activos digitales. Mientras los más jóvenes se burlan diciendo: mejor me compro un iPhone que un Satoshi, hay ejecutivos, gestores y multimillonarios que están construyendo pozos de valor que no dependen del sistema. Y lo están haciendo con algo que parece insignificante: el silencio. Porque el silencio es una señal, no de miedo, sino de estrategia. Cuando los grandes se callan, cuando no hacen ruido, es porque están posicionándose. Y mientras más fuerte es el ruido afuera,
más importante es observar el silencio dentro. Aquí viene el primer cambio de enfoque fuerte, el contraste de mentalidades. Vamos a explorar por qué el silencio no es casual, porque no es simplemente prudencia o estrategia. Es parte integral de cómo los ricos entienden la acumulación. En la siguiente parte vamos a entrar en la psicología que diferencia a quienes construyen riqueza de quienes solo buscan validación. Los ricos no anuncian lo que hacen, porque no les conviene que otros los imiten. Cada nuevo comprador empuja el precio hacia arriba. Cada hilo viral genera más competencia por los mismos satoshis. Así que prefieren el silencio. Prefieren que el mercado permanezca muerto. Prefieren que el público crea que Bitcoin ya no sirve. Porque eso les da tiempo. Tiempo para comprar sin guerra de precios. Tiempo para acumular sin ser observados. Y eso no es nuevo. En todos los ciclos financieros ha ocurrido lo mismo. El dinero inteligente entra en el miedo y sale en la euforia. Pero el público hace lo contrario. Compran en la cima y venden en el piso. No por maldad, no por ignorancia, sino por miedo y por desconocimiento. Aquí es donde la pregunta se vuelve inevitable. ¿Por qué los pobres le temen tanto a Bitcoin? ¿Qué tiene ese activo que despierta tanto rechazo, duda y desconfianza justo en quienes más podrían beneficiarse de él? La respuesta no está en la tecnología, está en la psicología. Está en la psicología. Porque el miedo no es técnico, es emocional. La mayoría no ve Bitcoin como una herramienta, lo ve como una amenaza, un caos, un casino, un terreno inestable donde se puede perder todo. Temen perder lo poco que tienen, temen ser estafados, temen comprar caro y ver cómo se desploma, temen estar entrando tarde o incluso peor, demasiado temprano. Pero mientras tanto, los que sí entienden cómo funciona el sistema están actuando. No se dejan llevar por titulares, no discuten en redes sociales, estudian, analizan y cuando llega el momento, compran, sin hacer ruido, sin pedir permiso, sin esperar a que todos estén de acuerdo. Porque no ven a Bitcoin como una apuesta, lo ven como una protección, una forma de no depender del sistema, de tener una opción, una salida. La pregunta real es esta: ¿por qué unos lo ven como un seguro y otros lo ven como un peligro? La diferencia no está en el activo, está en la mente, en el marco mental con el que se interpreta. Y ese marco mental no viene de la escuela, no viene de los medios, ni siquiera viene de la experiencia directa, viene del sistema. Porque hay una verdad incómoda que pocos quieren aceptar. El sistema actual no está diseñado para ayudar a quien tiene poco. Está diseñado para premiar al que ya tiene activos, propiedades, empresas, capital que se multiplica. ¿Has escuchado la frase "el dinero atrae dinero"? Es por cómo está diseñado el sistema. Mientras tanto, a los demás se les ofrece un camino lento: estudiar, trabajar, ahorrar, invertir en fondos indexados, esperar 40 años. Y si algo sale mal, bueno, así es la vida. Pero Bitcoin rompe esa narrativa. No promete milagros, no garantiza riqueza, no vende sueños de lujo instantáneo. Pero sí plantea algo radical. Por primera vez, el dinero no necesita permiso, no necesita bancos, no necesita instituciones, no necesita intermediarios. Solo necesita que alguien lo entienda y lo use bien. Y eso lo cambia todo. Porque no hace falta ser rico para empezar. No hace falta tener acceso privilegiado. No hace falta ser experto. Solo hace falta una cosa: visión. Porque muchas veces se cree que la oportunidad ya pasó, que si no compro en 2013 o en 2017, ya no vale la pena. Pero eso también es parte del ruido. Y es ahí donde muchos pierden la oportunidad, confunden novedad con riesgo. Los bienes raíces en su momento también fueron vistos como arriesgados. Comprar propiedades en los años 50 o 60 parecía una locura para muchos. ¿Quién iba a querer terrenos en barrios alejados?
¿Quién iba a invertir en tierra cuando el sistema bancario parecía tan sólido? Pero quienes lo hicieron dejaron herencias, construyeron imperios. Luego llegó el Internet, a mediados de los 90. La mayoría se reía de la idea de comprar acciones de empresas digitales. Eso es una burbuja, eso no genera dividendos, eso no es real, decían. Y sin embargo, algunos apostaron. Jeff Bezos, Reed Hastings, Larry Page, y quienes invirtieron temprano en esas compañías, vivieron el mayor boom del capital del siglo XX. Después vino el S&P 500, quien estuvo completamente rezagado durante la década del 2000 al 2010, pero desde el 2010 hasta el 2020 fue el gran vehículo de acumulación silenciosa para millones de personas. Un rally histórico que multiplicó patrimonios, que construyó jubilaciones, que transformó planes financieros. Pero hoy, ese ciclo ya está agotado. Los múltiplos están inflados, los retornos futuros son inciertos. Y el sistema cargado de deuda, inflación y sobreimpresión de dinero ya no promete lo que prometía antes. Hoy el nuevo activo estratégico es otro, y lleva ahí más de una década, solo que muchos aún no lo han visto. En la siguiente parte vamos a hablar de algo que está frente a todos, pero casi nadie quiere aceptar. Bitcoin ya no es solo tecnología, es legado. Una construcción silenciosa que, si se hace bien, puede cambiarlo todo. Bitcoin como legado, una idea que suena exagerada, hasta que se entiende de verdad. Porque no se trata solo de multiplicar dinero, se trata de protegerlo, de blindarlo, de darle un propósito que trascienda a la próxima subida, y que va mucho más allá de un simple número en la pantalla. ¿Y cómo se construye un legado? No con suerte, no con apuestas, sino con decisiones pequeñas, consistentes y silenciosas. Ahí es donde entra el concepto de acumulación consciente, o mejor dicho, acumulación silenciosa. Mientras muchos siguen esperando una señal mágica para entrar, hay otros que ya entraron hace tiempo y lo están haciendo sin anunciarlo. Gente común, padres de familia, personas que no confían en las promesas de los políticos, jóvenes que ya no creen en el sistema de jubilación, emprendedores que quieren tener una reserva fuera del sistema bancario. Cada mes compran un poco, sin ruido, sin especular, sin necesidad de validación social. Simplemente entienden el juego. Y si se repasa la historia, ese tipo de mentalidad es la que siempre termina ganando. Porque el que más gana no es el que entra perfecto, es el que no se sale, el que resiste el ruido, el que ignora los titulares, el que se enfoca en el largo plazo mientras el resto corre de un lado a otro buscando respuestas instantáneas. Pero hay algo más profundo todavía. Como cultura hemos sido entrenados para lo contrario. Nos enseñaron a reaccionar al miedo, a seguir a la mayoría, a evitar lo que no comprendemos. Y eso tiene consecuencias, porque cuando Bitcoin cae, la mayoría entra en pánico. Y cuando sube, entra en FOMO. Así se repite el ciclo una y otra vez. Pero Bitcoin no premia la reacción, premia la convicción, premia al que comprende el ciclo, al que entiende que cada caída no es el fin, es una puerta, una ventana, una invitación a pensar diferente. La historia no se repite exactamente, pero sí rima. Y si se observa el patrón, el ciclo vuelve. Y vuelve, y vuelve, y en cada uno, alguien lo ve venir y actúa en silencio. En la última parte vamos a cerrar este viaje con una reflexión muy clave. ¿Qué pasa si el ciclo vuelve a repetirse? ¿Qué pasa si otra vez los que ignoraron el ruido, los que acumularon en silencio, terminan recogiendo los frutos, mientras el resto sigue esperando el momento perfecto? Tal vez este sea ese momento, o tal vez no, pero si algo ha demostrado la historia es que los ciclos no avisan, solo se entienden cuando ya pasaron, y cuando eso ocurre ya no es acumulación, es FOMO, es persecución, es especulación. Cuando los titulares digan Bitcoin alcanza un nuevo histórico, cuando las redes estén llenas de supuestos expertos apareciendo de la nada cuando todos quieren entrar, ahí será el final del silencio. Y para muchos será demasiado tarde. Mira a su alrededor, el sistema financiero no está en su mejor momento.
La inflación no es temporal, la deuda no es controlable y la confianza es así que no se recupera fácilmente. Bancos que colapsan en silencio. Gobiernos que imprimen como si no hubiera consecuencias. Monedas que pierden valor, mientras nadie lo dice en voz alta. Y en medio de todo eso, una herramienta silenciosa. Bitcoin. No necesita permiso. No le importa quién es usted, dónde vive, cuánto gana. Está ahí, disponible para quien decida entenderlo. No es perfecto, no es cómodo, pero tal vez sea lo más cercano a un plan B real que ha existido hasta ahora. Y lo mejor de todo es que no exige grandes pasos, solo uno pequeño, un poco de tiempo para aprender, un poco de coraje para actuar. Porque cuando este ciclo termine, cuando el precio suba tanto que sea tema en la oficina, cuando los noticieros digan quién lo hubiera imaginado, ya no será acumulación, será persecución. Y para muchos será demasiado tarde. La oportunidad no se anuncia con luces, no se representa con pancartas, llega en silencio y se va igual. Lo único que queda es mirar atrás y preguntarse, ¿escuché ese silencio o lo ignoré?